Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Es un gusto estar con ustedes. Aquí estamos David, Sara y Aisha de López para servirles. Vamos a continuar la conversación que dejamos en pausa en el episodio pasado. Si ustedes escucharon, hablamos un poco acerca de básicamente papás hipócritas, con un título de cristianismo, pero sin ejercerlo en casa, y cómo esto puede afectar la relación de los niños, no solo con los papás, más importante, con Dios, ¿verdad? Entonces, es fuerte hablar de esto. No es agradable, no es popular, no es bonito. Y hasta cierto punto es confrontativo, pero lo consideramos necesario, ¿verdad? Entonces, este episodio vamos a hablar un poco más de ritmos saludables, etcétera, etcétera. Y yo quisiera contarles acerca de un caso puntual que me llegó a mí hace unos años al Instagram, para variar, ¿verdad? De hecho, un chico, joven adulto, contactó a mi esposo contándole la historia de su mamá. Y era como en un tono de reclamo, ¿sabes? Así como de, ¿cómo es posible que tengan a esta persona de servidora en la iglesia? Porque ella nos ha hecho esto, a mí y a mi hermana. Y cuando mi esposo ató cabos, ¿verdad? Porque él pensó, bueno, le voy a escribir y él no va a saber ni quién somos, ¿verdad? Entre todo este mar de gente. Alex ató cabos y me dijo, mira, la hermanita es fulana, ¿verdad? Contactala. Y yo la contacté y le dije, mira, sé que tal. O sea, quiero escucharte. Y ella no lo podía creer que yo la estaba contactando para oír su lado de la historia, ¿verdad? Y ella, en efecto, pues me empezó a relatar la dinámica y los hechos, varios hechos. Y yo, mira, me rompió el corazón y yo le dije, mamita linda, esto solo tiene un nombre y se llama abuso. Eso es lo que tú has vivido. Eso es lo que tú has vivido y lo lamento profundamente. Y tú no tenés la culpa. Y, o sea, la validé, ¿me entendés? Era lo que yo sentí que tenía que hacer en ese momento, validarla. Ella estaba así como, espérate, esto tiene un nombre y encima de todo no me está echando a mí la culpa, porque cuando yo fui y le conté a un maestro, él me dijo que hay que honrar a padre y madre porque son padre y madre. Y eso no es negociable y yo tenía que honrarlo. Obviamente, honra en términos muy simplistas, en la mayoría de mentes cristianas, es te callas y aguantás y haces caso porque son tus papás, ¿verdad? Lo cual se presta para tremenda negligencia y abuso dentro del cuerpo de Cristo, que debería ser el lugar más seguro y con el lenguaje más claro y categorías más definidas acerca de lo que es un buen trato aceptable que honra a Dios y un trato que maltrata y que deshonra el nombre de Dios y la imagen de Dios en tus hijos, ¿verdad? Cómo esta mujer entre el cuerpo de Cristo activa, ¿me entendés? En todo ese ritmo que estábamos hablando en el episodio pasado, yendo y viniendo, estando presente, ¿me entendés? Con su título, con su... progresó, o sea, fue una vida, o sea, fue la niñez de sus hijos y nadie detectó qué estaba pasando en esa casa, ¿me entendés? Porque es muy fácil, o sea, con estándares humanos, ustedes, ese es el problema de caer en legalismo y de tener cheque como que fuera lista de súper. Hago esto, entonces Dios me quiere. Y todo es externo. Entonces, si tenés un checklist así, es fácil engañarte a ti mismo primero y engañar a los demás. Y el ritmo sigue, ¿verdad? Entonces, hasta que ella llegó conmigo y yo la validé y yo le dije cómo se llamaba lo que vivía, entonces ella empezó a tener cierto grado de sanidad, pero no te puedo decir que ha habido, ¿me entendés?, una sanidad completa. Ella lucha
con la relación con el Señor, la relación con la iglesia, hasta el sol de hoy, porque es demasiado devastador lo que ella ha vivido. Uno de los ejercicios más frecuentes en mi casa con mis hijas, cuando sucede un problema, yo pregunto a una de ellas, en este momento, ¿cómo crees que se siente la otra? Y me tienen que contestar, no como mal, o sea, tienen que nombrar emociones, ¿verdad? Es un ejercicio, entonces mi mente muchas veces va por ahí. Y pienso en esa niña sentada después de haber recibido malos tratos esa mañana y ver a esa persona sirviendo en la iglesia con cierto nivel de autoridad que conlleva el chaleco de la iglesia o lo que sea, ¿verdad? Me identifico como cierta autoridad, ¿verdad? ¿Cómo se siente ella? ¿Verdad? Y nosotros también, si estamos dispuestos a entender lo que ella siente, o estamos diciendo como con respuestas muy simplistas, como dijiste, como no, hay que honrarla y punto. ¿Verdad? Y no estamos dispuestos a escuchar, entender, ¿verdad? Tener empatía con esas personas que sí están sufriendo. La hipocresía no es como una teoría, son golpes. Sí. Lo que sucede es que estamos hablando de padres creyentes, ¿verdad? De padres cristianos, porque otra cosa es cuando estás en desconocimiento total del Señor, ¿verdad? Pero cuando ya estás en el Señor, cuando ya hay un conocimiento, recuerdo que cuando el Señor da todos los lineamientos en el Antiguo Testamento que son tan detallados, tan meticulosos, qué hacer si hay una falla en esto, qué hacer si hay una falta en lo otro, o sea, tan detallado el Señor dio las instrucciones y era bien explícito en decir, para que los demás pueblos no hablen mal de mí, o sea, no sea vituperado el nombre del Señor, como quien dice, por la mala conducta de ustedes, que son mis hijos. O sea, el Señor como Padre es siempre congruente y siempre intencional en dejar claros límites saludables, lineamientos establecidos para la protección, porque son para protegernos a nosotros mismos, para proteger a los demás, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que qué tan conscientes vivimos, nosotros como cristianos modernos, en esta época moderna en la que aún el lenguaje que usamos como cristianos ha cambiado tanto, pero la verdad es que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo en nuestras familias, iniciando por nuestras familias, porque siempre pensamos en que las misiones, las naciones, los confines de la tierra, pero la primera representación que ejercemos del Señor es en la casa, en pijama, cuando estamos sirviendo el desayuno, cómo reaccionamos con nuestros hijos adolescentes, que es un tema ahí un poco complicado. Ahí es donde ya estamos nosotros, donde debemos de estar más conscientes de que somos esos embajadores de Cristo y de que lo que nosotros como creyentes estamos viviendo y las dinámicas que establecemos hablan del Señor a los demás, a nuestros vecinos, al grupo de mamás del colegio, a nuestros hijos, primeramente a nuestros hijos que nos ven actuar cada día. Digamos, yo empecé con ese ejemplo bien fuerte, ¿verdad? Es un extremo, y no voy a entrar en detalle, pero es un extremo de lo que puede llegar a pasar fácilmente entre nosotros, ¿verdad? Como creyentes. Pero vayamos al ejemplo de una familia con niños en crecimiento en primaria y están involucrados en su congregación, quieren servir al Señor, quieren incluso modelar eso a sus hijos. Es súper bueno, súper saludable. Y me encanta, de hecho, ver en nuestra congregación, ¿verdad? En Iglesia Reforma, a niñitos ayudando al papá en el parqueo, ¿verdad? O a niñitos ayudando a acomodar sillas, ¿verdad? Eso es lindo, eso es precioso. Yo no quiero hablar en contra de ser activo en tu iglesia local, pero imaginémonos un caso de una familia que quiere hacer las cosas bien y simplemente se le está yendo la mano con lo del ritmo. Y vamos a hablar de ritmos no solo, quizás tú ni estás involucrado en la congregación, quizás tú no estás, tu rollo de verdad llegaste a religión pura porque sí. Y tú estás escuchando y diciendo, wow, no, pero yo no tengo iglesia quizás. Pero ¿cómo podemos estar alertas? ¿Cuáles serían banderas rojas o cuáles serían maneras de establecer ritmos saludables? Aquí, yo tengo aquí unos ritmos vitales que les compartimos el otro día. Hace poco tuvimos nuestra reunión de
equipo y fue muy fructífera. Ahí compartimos un poco sobre ritmos y me encanta cómo inicia este párrafo porque dice el cuerpo es el instrumento del espíritu, ¿verdad? O sea, es a través de lo que nosotros nos manifestamos, a través de nuestra dimensión somática, ¿verdad? Del cuerpo, por lo cual es necesario reconocer ritmos vitales, dice, un ritmo de sueño, vigilia sano. Sueño, vigilia, o sea, ¿cuánto tiempo estamos despiertos? ¿Cuánto tiempo dormimos? Un ritmo de buenos hábitos alimenticios prudentes, sin irnos a los extremos, ¿verdad? Que sean prudentes. Movimiento regular extenso, eso es alternancia entre actividad y contemplación. ¿Cuánto nos movemos? ¿Cuánto descansamos? ¿Cuánto estamos quietos? Alternancia entre contactos sociales y soledad. Qué importante porque sí, qué bueno estar en comunidad, qué bueno pertenecer, qué bueno estar en grupo, pero qué bueno estar solo también y disfrutar esos tiempos de estar solo. Y la alternancia entre cotidianidad y festividades y renuncia a los excesos. ¿Verdad? Me encanta esta propuesta de ritmos vitales porque vivimos, el otro día comentábamos con una paciente que estaba atendiendo, me contaba ella de un viaje que habían hecho a Europa y el efecto ese del jet lag, ¿verdad? Y de adaptarse al horario y entonces pensábamos y conversábamos que lo que pasa es que nos estamos moviendo miles de kilómetros de distancia a una velocidad que cuando vas sentado en el avión no la dimensionas, no la sentís. O sea, vas viendo por la ventana y todo se ve que va tan lento, pero el avión va a una velocidad increíble y el cuerpo al llegar al destino, o sea, tiene que adaptarse a que cambió todo tan rápido, el horario, el lugar, la altitud, incluso en algunos casos, pero pensábamos y meditábamos con ella cómo de alguna manera vivimos en un efecto de jet lag porque el mundo, la rutina pasa tan rápido. Cada día todo está pasando tan rápido, o sea, no alcanzamos a ponernos al día con la nueva red social que hay, las nuevas tendencias de celular, todo está pasando a una velocidad tan rápido que es muy difícil establecer ritmos para que el cuerpo se adapte, nuestro cerebro se adapte a todo lo que está ocurriendo a una velocidad de verdad tan rápida, es frenético. Ay, sí. Este es para mí un temazo porque he leído un par de libros últimamente sobre esto, tanto cristiano como no cristiano, y de verdad que la ciencia confirma lo que la Biblia dice, como siempre, de que estamos viviendo en un ritmo no solo no sostenible, pero no saludable. Y algo que realmente no hay cristianos verdaderos, aprendices de Jesús que viven una vida con prisa. Es imposible. Tú no puedes ser aprendiz, que es otra palabra para discípulo. O sea, tú no puedes ser discípulo de Jesús con un ritmo frenético. Porque tu maestro no va a ese ritmo. ¿Cómo puedes seguir a alguien yendo más rápido que ellos? Lo vas a dejar atrás. ¿Verdad? Eso pensamos. Y creemos que ya, o sea, Jesús va muy lento. El otro día fuimos a la casa de Sara y Aisha estuvo caminando con mi esposa Andrea y conmigo y con mi nena Joana de 3 años. Y estamos hablando de esto porque Joana, miren ustedes, iba como una tortuga. Porque iba, ¿verdad? Caminando y recogía una piedra. Por ahí también, Aisha también venía algo lenta porque ella tomando fotos de hojas y cosas, ¿verdad? Porque Aisha es así. Pero mi hija también, y hablamos. Miren ustedes, vamos caminando hacia el campo donde nos vamos a sentar a platicar. Pero tenemos prisa para llegar ahí, ¿verdad? En cambio, mi hija Joana, ¿no? Ella disfrutó el camino. Disfrutó el camino. Para ella el destino no es llegar, el destino es el proceso donde está caminando. Esto es cada paso, cada distracción realmente se convierte en el destino en ese momento. Como diría Miley Cyrus. Gracias a su sabiduría, ¿verdad? Si ustedes no han visto ese meme es porque no tienen un teléfono, quizá. ¿Verdad? Pero sí. Ok. Sí, pero estamos hablando de quizá la forma más fuerte de hipocresía hoy día es que decimos alabar un Dios que creó los cielos y la tierra y todo en 6 días y descansó uno.
como ejemplo, ¿verdad? Decimos alabar a este Dios que creó la naturaleza a crecer en un ritmo, no de microondas. Decimos alabar al Dios que creció todo para crecer lentamente, viviendo nuestras vidas con una prisa que es satánica. Con un ritmo devastador, siendo devastador. Sí. Entonces, eso realmente llega a esa hipocresía y convierte nuestro mensaje de buenas nuevas en que como vamos, pero creen ya. Y pierde toda su validez de nuestra parte. Porque el camino de Jesús es así como, y me encanta una versión que yo se les leía hace unos días, de ritmos no forzados de la gracia, ¿verdad? Que va a ritmo que Dios quiera. Y para él sí, un día es como 1000 años y 1000 años son como para un día. O sea, es así que nosotros no lo entendemos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y estamos hablando de qué hacer. Entonces, empecemos por ahí. Ustedes toman un día de la semana. Tomamos un día donde hay un antes y después, hay un descanso. Y a mí me confronta mucho, miren ustedes, yo estoy en el proceso de evaluar mi propia vida. Estamos hablando con Andrea, ¿cómo le hacemos de 24 horas apagar nuestros teléfonos de la semana? Es un gran reto. Porque decimos, no, pero ¿y si pasa algo? Ok, hace 30 años, si pasaba algo, ¿qué? O sea, no estaba disponible, no estaba como que con mi teléfono conectado a la pared, pues. Entonces, también nos hemos metido en esta ilusión de prisa, donde siempre disponible, siempre al alcance de todos, y siempre tengo que responder. Y es un ritmo que también nos está matando. Sí, yo diría, retomando, lo mencionamos en el episodio pasado, pero mira en tu congregación si favorecen, si aplauden, si cuidan el corazón de hombres, mujeres, niños y el corazón de la familia, en realidad. O sea, si propician, si animan a una devoción familiar privada. Yo creo que la pandemia nos tuvo que haber dejado muchas lecciones. Cuando paró el mundo, cuando paró todo el frenesí. Sí. No podías. O sea, no podías. O sea, nomás pausa. Recordate qué lecciones te dejó la pandemia. Porque mucha gente incluso tomó cartas en el asunto y retomó el discipulado de sus hijos o lo comenzó por primera vez porque nunca lo habían hecho. Y cuando nos quedamos en la casa nos vimos obligados, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos? Y sabes, es algo que yo en medio de la pandemia yo decía, suspiraba y decía, porque los tenía todo el mundo en la casa y a mediodía empezamos a leer un capítulo de la Biblia cada día y con 4 adolescentes en la casa nos aventamos el Pentateuco. ¿Verdad? Por primera vez, o sea, nos aventamos el Pentateuco y yo estaba sorprendida, yo decía, ay Señor, ¿cómo vamos a atravesar Levítico? O sea, las conclusiones que mis hijos alcanzaron a vislumbrar, a ver en la Escritura, solo dejando que el Espíritu Santo, yo les prometo que no hice nada extraordinario. O sea, y era entonces retomar eso y yo suspiraba pensando, ay, cuando todo empiece, cuando todo otra vez estemos viviendo, ¿cómo mantenemos esto, verdad? Y ha costado, ¿verdad? Y ha costado. Pero yo diría, como parte de la iglesia local, procura los ritmos donde el nido familiar sea resguardado. O sea, cosas prácticas como cuando alguien está embarazada, cuando alguien va a dar a luz, ¿cómo puedo alimentar que esa familia esté en su momento viviendo lo que tiene que vivir? Yo como vecino, yo como hermana en Cristo, ¿cómo procuro que esa mamá esté tranquila? Que ese nuevo papá reciba apoyo. O sea, ¿cómo puedo hacer yo para incorporar una vida saludable sirviendo en mi comunidad de una manera mucho más orgánica que solo eventos enfocados en el templo, ¿verdad? Sino una cuestión de día a día. Y recordemos algo, creo que algo muy importante es esto. Cada familia tiene ritmos diferentes de acuerdo a la necesidad de los niños, de la etapa de vida. La etapa de ciclo vital de la familia la marcan los niños. Y hay un abuelito que necesita ahorita que le pongas atención. O sea, hay un convaleciente.
hay un hermano que tiene una dificultad, hay una familia muy querida en la iglesia y el hermano de mi amiga tiene síndrome de Down, es un adulto con síndrome de Down y vive con ellos. Yo me imagino cómo se han adaptado y modelado para poder amar a este hermano, a este tío, dentro de los ritmos de su casa. ¿Me entendés? Son cosas que vos decís, ¿será que es saludable para el más débil de mi casa? Sí, es cierto, considerar a los más vulnerables, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado. Lo que pasa es de que enmarcamos esa palabrita de los más vulnerables como los huérfanos, las viudas. No, pero tenemos que ser más amplios en la mirada, ¿verdad? Al final es... ¿qué quebranto está pasando cada quien en la familia? Esas etapas de la tercera edad, los abuelitos, pensar en la gente mayor, eso definitivamente. Yo tuve en mi casa a mi mamá por 6 meses porque tuvo un accidente y cambió toda la dinámica y el ritmo en nuestra casa, acomodándolo también a que ella estuviera cómoda, a ver quién estaba con ella los fines de semana. Entre semana, pues generalmente había alguien, pero estar pendiente y cambió mucho nuestro ritmo, ¿verdad? Definitivamente. Y pueden ser momentos en los que esa velocidad con la que vivimos nos puede como hasta alterar el pensar en que tengo que frenar un poco, pero es misericordia del Señor. Es misericordia. Cuando el Señor trae a nuestras vidas eventos y situaciones que nos permiten frenar un poco ese ritmo, veámoslo como misericordia del Señor alcanzándonos y llevándonos a reflexionar y a ordenar, a poner en prioridad lo que de verdad es prioridad en nuestras vidas. Total, yo he escuchado que ahorita también, bueno, más en Estados Unidos, entre los doctores hay un fenómeno que llegan muchísimos pacientes y los doctores saben inmediatamente qué es, pero no tienen nombre para qué es. Porque llegan con síntomas que las personas no pueden dormir, que están muy irritables, que les ha cambiado ciertas actitudes, que no sienten tanto propósito en la vida, sus relaciones son más difíciles, ellos son más enojados. Y obviamente tiene consecuencias en el cuerpo, más bien, o sea, regresa todo lo de laboratorios de su sangre, todo está normal. Y van al doctor y los doctores dicen, otro que está viviendo con mucha prisa. O sea, otra persona que sí ha caído en el ritmo de este mundo, que no son ritmos de gracia, sino son ritmos de antigracia, no sé cómo. De desgracia. Algo así. Pero son ritmos crueles, ¿verdad? Y los doctores dicen, o sea, perdón, pero la medicina es que tú cambies tu vida. Tú tienes que cambiar la forma en que tú estás viviendo porque el cuerpo humano, el espíritu humano, las relaciones humanas no aguantan. Ya no aguantan. Y obviamente uno de los factores más importantes es que estamos viviendo en este mundo y simultáneamente en el mundo de nuestros teléfonos. Estamos metidos a un mundo que no es real y ese que estoy aquí y luego... Y lo rápido que va ese mundo de los teléfonos. Fíjate, yo cabal dije voy a buscar en otras versiones porque estamos hablando de religión pura y siempre enfocamos solo en la parte A del versículo, ¿verdad? Que es visitar, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, pero la parte final es y guardarse del mundo, de la velocidad del mundo, de las rutinas del mundo, o sea, no conformarnos al mundo, ¿verdad? Sí es un llamado a estar siempre limpio, dice otras versiones, sin mancharse con la maldad del mundo, o no dejar que el mundo te corrompa, o no dejar que el mundo te influya tanto como al final paramos siendo influenciados por toda esa prisa que decís, ¿verdad, David? Sí. Y ese es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos más de cómo se ve la hipocresía en sus casas. ¿Cómo podemos saber qué es? Obviamente tenemos que conocer la Biblia, ¿verdad? Y si tú sufriste porque tuviste, no estoy hablando a vos, pero si tú a la audiencia, ¿dónde está? No, pero si usted, nuestro, ¿cómo se dice? Oyente. Vidente. ¿Cómo decís? Videntes u oyentes. Está así como si mis papás realmente dicen que eran cristianos, pero eran malos.
¿Dónde comienzas? Miren, rápidamente, si tú te ves en esa situación y ahora entiendes, wow, mis papás eran unos hipócritas, de verdad. Ok, hay que decir la verdad. Sí, es cierto, son pecadores y sí, tú viviste eso. Ahora, si tú no tienes un plan a seguir, tu corazón se queda en la etapa de resentimiento. Naturalmente nos quedamos es que como yo tuve unos papás y buscamos validación de otros, buscamos culpar y nuestro corazón crece y crece con resentimiento y realmente eso es veneno para nuestro corazón. Entonces sí hay que entender de que sí es cierto, sí yo tuve unos papás hipócritas, pero hay que trazar un plan, ¿ok? Este plan tiene que contemplar el perdón, tal vez no hoy, pero sí tiene que contemplar el perdón y también tú hacer una evaluación, una auditoría de tus propias conductas, tendencias, actitudes y ver qué estás repitiendo, porque tendemos a hacer eso, ¿verdad? Y así, o sea, en ese plan vas a poder hacer un cambio real en tu vida. Y el fruto va a ser como todo fruto que da Dios, va a ser amor. Y vas a sentir, y sí vas a llegar a sentir, no solo hacerlo, pero sentir amor hacia las personas que quizá te hicieron daño. Por la forma que vivieron, de una forma que no era coherente con lo que querían. Sí, quizás ir terminando con un pensamiento para papás que están cayendo en cuenta de que sí, pecaron así, sí, tuvieron desde una hipocresía sutil, digamos, de ritmos no saludables, de no salvaguardar los corazones de sus hijos y de su familia, hasta casos más fuertes o más tristes, más intensos de quizás maltratos o abuso, lo que sea. Y por gracia de Dios y milagro de Dios estás oyéndonos y estás diciendo, wow, sí, yo estoy en esa posición y necesito pedir perdón a mis hijos. O quizás ya lo hiciste, ya Dios abrió tus ojos y tú pediste perdón y ahora te urge reanudar la relación como de lugar y te urge que ya esté bajo eso, ya estuvo, ya la gracia de Dios lo tapó y ya no quiero hablar de eso. Quiero ir tomando todo lo que hemos hablado de ritmos y de los ritmos de la gracia que no son forzados y decir que también tu hijo necesita tiempo para procesar el dolor que le causaste. Y el perdón es una decisión, pero no es un switch de luz. Y sí va a requerir nuevas dinámicas porque nosotros como papás construimos la manera en que nuestros hijos se relacionan con nosotros. Totalmente. Y Dios te puede abrir los ojos y tú decís, y me arrepiento, pero todo el andamio que ya hiciste, toda la carrera, como que construiste una carretera y ahora tenés que construir otra. Pero la manera en que van y vienen contigo es esa carretera vieja. Entonces, requerirá respetar los ritmos de gracia, mucha paciencia y mucho esfuerzo de tu parte, porque es duro. Para construir una nueva manera. Correcto. Entonces, como encerrando todo lo que hablamos, ¿qué tiene que ver el maltrato que hablamos al inicio con estos ritmos saludables? Sí hay ritmos de perdón, sí hay restauración, sí hay una reconexión que puede ocurrir, pero no al ritmo tuyo. Sobre todo cuando tú cometiste los atropellos, cuando tú cometiste los abusos, no va a ser en tu reloj. Va a ser al ritmo que Dios trabaje en el corazón del que heriste. Y tenemos que tener paciencia y tener humildad para no empujar, para que te quieran y te perdonen así instantáneamente, ¿verdad? Sí, y mientras hablabas yo pensaba en un par de casos que he atendido en donde el esposo no ha sido fiel a la esposa. Y se busca reconciliación y están dispuestas las partes y sí que vamos a buscar consejería. Yo he estado en ese punto de como, ok, consejería, aquí estamos. Y quizá, y hablo de los esposos porque es más común, ¿verdad? Pero y de parte de los esposos hay una expectativa de como que, ok, ya, o sea, ya. Ya pase la página ahí. nueva. Ajá, ese es otro capítulo de sanidad, ya estuvo. Y no logran tener
empatía, no logran tener paciencia para las secuelas del daño que ellos causaron. Claro. Y ven, no hombre, pero esto ya igual podría pasar con los hijos, ¿verdad? Pero pienso en este ejemplo, así que de verdad es una reflexión que parte del fruto del Espíritu es paciencia. A ver que este proceso y quizá este lado de la eternidad nunca se resuelve. Es que cuando Dios llama que Dios está restaurando todas las cosas, no vamos a ver que eso se lleve a cabo 100% este lado antes de que regrese Jesús o antes de que nos moramos. Así que con ojos puestos en la eternidad, ojos fijados en Cristo, ¿verdad? Pero porque Él es el eterno, podemos vivir esta vida y entender que hay consecuencias del pecado que no vamos a ver que se resuelven en este lado de la eternidad. Pero muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Esperamos que esto haya sido de bendición para sus vidas. Buscamos realmente ampliar nuestro conocimiento, entendimiento para que se traduzca en obras nuevas en nuestras casas, nuevas formas de vivir, nuevas formas de entender a Dios. Y de verdad, también escríbenos si este mensaje ha sido importante para ustedes. Siempre nos encanta escuchar los testimonios. Si ustedes han sido confrontados con un ritmo que no es saludable, o si están en ese proceso de perdonar, ¿verdad? Nos gustaría mucho saberlo y acompañarlos en oración en ese proceso. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos aquí en Religión Pura la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.